Primero, muchísimas gracias a todos os habéis unido a esta conferencia de Cynthia Neama para 2GES People y para todos vosotros. Bueno, para los que no la conozcáis, Cynthia Neama es psicóloga general sanitaria, además de coach y formadora, y sobre todo destaca por la calidad de su trabajo y los diseños a medida que realiza. A su faceta de psicóloga, Cynthia une la de haber sido directivo de recursos humanos en empresa multinacional y es experta, entre otras cosas, en aspectos relacionados con la comunicación, la persuasión y la gestión de emociones. Como sabéis, hoy vamos a hablar de cómo utilizar la rabia en tiempo de crisis. Cynthia nos va a dar pistas de cómo manejar esta emoción. Bueno, como en este momento hay 55 participantes, hemos pensado que la opción más adecuada era silenciar los micrófonos. Sin embargo, a través del chat podéis hacer todas las intervenciones que vosotros necesitéis y yo se las iré trasladando a Cynthia a medida que vayamos avanzando. Una advertencia para todos. Vamos a grabar esta conferencia con el objetivo de ponerla los próximos días en redes sociales, en YouTube principalmente. Y por tanto, si no queréis aparecer, sí que estaría bien que apagarais la cámara para que no haya posibilidad de que aparezca vuestro rostro en esa grabación, aunque la grabación que vamos a hacer va a estar centrada en la figura de la conferenciante, de Cynthia en este caso. Por tanto, a vuestra disposición el chat para cualquier pregunta que hagáis o cualquier interacción con Cynthia y nada más, cedo la palabra a Cynthia. Muchas gracias a todos por estar aquí hoy con nosotros. Cynthia, cuando quieras. Pues buenas tardes a todos. Muchas gracias por la maravillosa acogida que ha tenido esta conferencia. Está llenísima y tengo el corazón muy lleno, no de rabia, sino de alegría. Pero tengo que decir que la rabia me ha traído aquí. La rabia es una emoción muy útil si se sabe utilizar bien y eso es lo que me gustaría demostraros a través de esta charla. Decía Aristóteles que enfadarse es fácil, pero hacerlo con la persona adecuada, en el momento oportuno, con el propósito justo y del modo correcto, parece que no es una cosa tan fácil. Voy a ir acercándome de vez en cuando para cambiar las diapositivas que tengo en el fondo. Me gustaría contaros de qué va a ir esta charla. ¿Qué objetivos me planteo y cómo me gustaría que nos relacionásemos? Como objetivos para el día de hoy, en una horita, madre mía, una horita para hablar de la rabia, qué poco. Me planteo, a ver si soy capaz de transmitiros cómo podemos hacer para escuchar el mensaje que hay detrás de esta emoción tan controvertida, que es como la hermana perversa, ¿no? Como la hermana de la Cenicienta, las hermanas de la Cenicienta, las hermanas perversas de las emociones. Vamos a aprender a escuchar su mensaje y aprovechar algo que tiene muy bueno la rabia, que es la energía. Si habéis estado últimamente muy enfadados, en algún momento habréis notado claramente cómo sube una energía, cómo sube un calor, y esto se puede conducir, se puede aprovechar. ¿Para qué? Pues se puede aprovechar para ser más eficaces en nuestra vida, para conseguir más y mejor nuestros objetivos, pero también hacerlo con un mayor nivel de bienestar. Me propongo ayudaros a definir, o que lo definamos juntos, qué es, cómo aprovechar esa energía que nos da la rabia y también daros alguna pauta, porque ¿qué pasa si no soy yo el rabioso? ¿Qué pasa si el rabioso es otro, ¿no? Y quiero aprender a lidiar con personas que tienen una explosión de rabia. Pues también me gustaría dar alguna pauta a ese respecto. Y podéis preguntaros, ¿y por qué una conferencia sobre la ira? Y fijaros que ya he cambiado el nombre de rabia a ira, porque toda la comunidad científica está de acuerdo, o por lo menos casi toda, en llamar así a la emoción primaria que hay detrás de la rabia, ¿no? Es la ira. ¿Por qué hablar de la ira ahora?
Yo creo que es un momento importante para hacerlo. Estamos en un momento en el que la amenaza que tenemos ante la emergencia sanitaria es una amenaza real, no está en nuestra cabeza. Cualquiera de nosotros ha estado o puede ser contagiado, o un ser que quiere mucho también puede estarlo. Y esto es real. Además, los medios de comunicación pueden ayudar en alguna medida, pero también pueden perjudicar con su bombardeo. Y nosotros, como usuarios de esos medios, tenemos una dualidad, ¿no? Que por un lado queremos información, queremos saber, y por otro lado no sabemos gestionar toda esa cantidad de información y nos perdemos entre medios más o menos sensacionalistas. Con lo cual hay un anhelo de tener información y a la vez una saturación de información. Nos encontramos en momentos en los que la incertidumbre es muy acusada. No sabemos qué va a suceder, no sabemos qué va a suceder con nosotros, no sabemos qué va a suceder con nuestro futuro. Es una crisis sin precedentes. Y además, todos los ámbitos de nuestra vida se ven afectados, porque uno puede haber tenido problemas circunscritos a un ámbito de su vida, pues en lo personal, en lo laboral, me está pasando esto o aquello y yo noto, ¿no?, que estoy saturado. Pero es que caramba, una crisis como esta toca absolutamente todos los niveles de la vida. Desde tu nivel económico, que puede haber sido alterado, porque pues directamente tienes menos ingresos de los que tenías. Puede ser también que tu nivel social haya sido alterado con casi toda seguridad, ¿no? Has dejado de ver a tus amigos, ahora te cruzas con el vecino y, ¿no?, tenemos que poner una distancia, ¿no? E incluso puede haber sospechas, ¿no?, y reticencias. Ha cambiado nuestra forma también de trabajar. Nos hemos visto catapultados al entorno virtual, nos guste o no, con más o menos sabiduría y herramientas. Y luego está el nivel familiar, ¿no? Resulta que por primera vez son dos elementos, el elemento laboral y el elemento familiar, que tienen que convivir, ¿no?, que tienen que convivir forzosamente juntos. Y luego resulta pues que no estoy acostumbrado a verte la cara 3 horas al día con suerte, y ahora resulta que 24/24 te tengo presente. O al revés, este confinamiento, esta etapa de confinamiento me ha tocado vivirla a mí conmigo mismo, y esta soledad no la sé gestionar bien y me está agobiando. En todo caso, es por eso por lo que me he planteado focalizar sobre la ira y no sobre el conjunto de las emociones, aunque, ¿por qué no?, podríamos plantearnos hacer un monográfico sobre cada una de las emociones que nos toca vivir en cualquier situación de crisis y en esta especialmente. Antes de comenzar formalmente me gustaría hacer un par de aclaraciones. La primera es que esta es una charla destinada al mundo de la empresa, pero para mí, muy especialmente a las personas que están dentro de las empresas. Todos los que me conocéis sabéis que tengo una cruzada con que se hable más de estas cosas en el mundo de la empresa, ¿no? Hasta hace relativamente poco había una cierta reticencia y se habla de prevención de riesgos laborales y se forma en prevención de riesgos laborales, pero ves que las charlas se circunscriben a los riesgos físicos, ¿no? ¿Qué hacer para no tropezar con un cable o si una posición es ergonómica? Pero a los trabajadores de las compañías también les afectan otras cosas y por supuesto que les afectan al alcance de los resultados. Y estoy muy contenta de poner mi granito de arena para que se hable más de estas cosas. Y por otra parte también me gustaría hacer otra aclaración, que es que voy a dejar de un lado los elementos traumáticos. Es decir, que si hay personas que están asistiendo a esta charla que han pasado por un trance potencialmente traumático, o sea, son profesionales sanitarios que han estado en primera línea enfrentados a esta situación de crisis y han tenido que pasar de modo sostenido por situaciones en las que con una carencia de medios han tenido que estar muy cerca del sufrimiento y el dolor, mucho más tiempo del que la resistencia humana indica, quizá esto se les quede corto, ¿no? Porque quizá puedan tener unos sentimientos que van mucho más allá de una mera alteración de la ira. Por otra parte, también personas que han sufrido pérdidas pues traumáticas, ¿no?, en las que no ha podido haber despedida, etcétera, pues también yo creo que si queremos podemos plantear una charla sobre eso de manera específica porque merece su espacio. Y ya sin más, vamos a empezar. Me gustaría saber, antes de esto, de los asistentes, ¿quién piensa que la ira es mala? ¿No? Que lo pongáis por el chat mientras yo cambio la diapo. Sí, con un yo es suficiente. Yo.
Yo, Soledad, creo que es necesaria, depende, dice Jessica Bravo. ¿eh? Parece, no hay mucha gente que diga que la ira es mala, Cintia. No hay respuestas claras, aparte de una. Yo creo que es buena, dice Arturo Bravo. Puede ser mala cuando no se sabe gestionar. Es buenísima, dice otro participante. Según de qué modo, dice Ibai, te puede hacer sentir mal. Cada emoción con equilibrio. Francisco Manuel, según el momento. Mónica dice que es buena. Y Alba, según en qué situación. Puede ser dañina para uno mismo y para los demás si no canalizamos su expresión, dice Maribel. Lo malo es a quién va dirigida, dice Arturo Bravo. Miguel Ángel dice que es mala. Bien gestionada puede ser un estímulo, siempre y cuando la controles tú y no te controle ella a ti. Buen punto, depende de si la puedo controlar. Bueno, vamos a poner orden aquí, pero me imagino vamos a poner orden. Sí, te pido, Antonio, que vayas recopilando estas cosas. Muchas gracias por ayudarme. Sí, una sola más que me pareció interesante, un poco diferente. Dice, es muy útil en la sociedad actual, incluso mal gestionada, por desgracia. O sea, que parece que el denominador común aquí es que hay opiniones en los dos extremos. Hay opiniones de que es mala, opiniones de que es buenísima. No sé basadas en qué. Pero en todo caso también por ahí se habla mucho de gestión, de capacidad de gestión de la emoción, como eso que a lo mejor puede hacer, ¿no?, que la aguja vaya hacia un sitio o hacia otro, ¿no?, hacia que es buena o que es mala, o que en realidad más que ser buena o ser mala es que uno la vive así, ¿no?, de esa manera, ¿no?, la vive como algo útil, como algo que nos impulsa, o lo vive como algo devastador. Si me permitís, voy a contar una pequeña historia. Yo creo que esto pasará como cuando cayeron las Torres Gemelas, ¿no?, que uno recuerda bastante bien qué estaba haciendo ese día, ¿no? Yo recuerdo bien la primera vez que durante esta crisis tuve la sensación de que algo gordo estaba pasando. Fue la semana de antes de que se declarara el estado de emergencia. Yo soy autónoma y esto ya puede considerar alguno de vosotros que es una desgracia en sí mismo, ¿no?, y un elemento que garantiza la ira, ¿no?, el estar perpetuamente cabreado, pero no era mi caso. Soy una persona que vive con una relativa felicidad. Pero durante la semana anterior a que todo se hiciese oficial, iba a firmar un proyecto que probablemente me iba a arreglar el año. Tenía una entrevista el viernes antes de que se declarara el estado de emergencia y yo ya el lunes veía que esto era mucho más grave de lo que se veía y se respiraba en la calle. Lo que hice fue avisar a todos mis pacientes, decirle que a partir de este momento íbamos a hacer sesiones virtuales. La verdad es que no todos aceptaron, con lo cual ya pensé, vaya, parece que mi economía se va a ver resentida con esto. A continuación me anularon absolutamente todos los cursos de formación que tenía programados. Vaya, ¿no? Y el calor te va subiendo. Dices, madre mía, ¿no? ¿Y yo de qué voy a comer? ¿Y esto cuánto va a durar? ¿No? Y si te los anulan sine die, ¿cómo hago yo con esto? Digo, bueno, por lo menos me puedo agarrar a mi proyectito, ¿no?, que ya está prácticamente cerrado, en mi entrevista del viernes. Y yo, como veía, era una entrevista presencial, así habíamos quedado, como veía que iba a ser muy difícil asistir presencialmente a una entrevista, empecé a escribir correos a la persona con la que la tenía y le dije, mira, está claro que estamos viviendo una situación que va a degenerar, que se está volviendo peligrosa, así que si te parece vamos a hacer la entrevista de modo presencial y cerramos, perdón, de modo virtual y lo cerramos igualmente. Y empecé a escribirle correos sin contestación, empecé a llamarla sin contestación y pasó el martes y pasó el miércoles y pasó el jueves. Y el jueves por la tarde, sin ninguna contestación, le escribí el último correo y le dije, mira, no sé qué pasa, no sé si te está ocurriendo algo, no sé si has caído enferma. Teníamos una entrevista el mañana viernes a las 9 de la mañana, no voy a asistir y me gustaría pues indicarte que voy a estar pendiente del teléfono, que voy a estar pendiente del chat, por favor dime algo. Y a las 9 en punto se conecta al chat y me dice que le parece una irresponsabilidad por mi parte y una falta de profesionalidad el no acudir a una entrevista que estaba previamente concertada, que no ha contestado a mis correos porque creía que francamente podría solucionarse y que como ve que no es así, pues que cancelamos el proyecto hasta que podamos vernos, porque considera imprescindible que nos veamos. Así que de repente me encuentro
directamente desprovista de recursos de un día para otro. El calor que me subía era ya el de una hoguera. Y os decía antes que estoy aquí gracias a mi rabia, porque al principio tuve muchísimo riesgo de que esta pudiera conmigo, pero luego creo que he conseguido reconducirla de manera razonable. No estoy perfectamente, pero he conseguido hacer algo con ella. Lo que podemos decir de la rabia es que es una emoción primaria, y cuando digo primaria es una emoción que está directamente relacionada con la supervivencia. O sea que si eres un animalito sin rabia, difícilmente puedes sobrevivir. O sea que casi que hay que darle las gracias a tener rabia. Es una reacción natural ante la amenaza. Sé que hay algunos psicólogos por aquí, disculpadme esta aclaración. Cuando sentimos amenaza, nuestra parte animal desarrolla 3 tipos de respuestas posibles. Estamos programados para ello. Es la triple F que aparece por aquí. Esa triple F sería fight, flight or freeze. Es decir, freeze sería me quedo congelado ante la amenaza y eso favorece la supervivencia porque me quedo congelado y a lo mejor no me han visto, ¿no? Y así puedo sobrevivir. Por otra parte, la segunda posible respuesta es el flight, ¿no? Me evaporo de aquí y por supuesto la amenaza no me pilla. O la tercera respuesta, que es el fight, ¿no? La lucha, el enfrentamiento. Así, como veréis, en la rabia hay una intención positiva. Verdaderamente lo que hay detrás de positivo es, aquí hay un obstáculo que se interpone entre lo que yo quiero conseguir y yo, y esa energía va a hacerme eliminar ese obstáculo. Así, pues, ni mala ni buena, sino mal o bien gestionada. ¿Y cómo puedo distinguir yo si la estoy gestionando bien o si la estoy gestionando mal? Pues la primera forma que tienes de saberlo es si cuando la sientes, las acciones que continúan a tu emoción son ordenadas o desordenadas. Cuando uno gestiona correctamente su ira, las acciones que salen de ahí son ordenadas y el objetivo que tienen es luchar por lo que se considera justo, perseverar, ¿no? Habréis visto cómo los deportistas utilizan su rabia para poder perseverar aunque la cosa se ponga muy fea o aunque tengan una lesión. Cuando está mal gestionada, las acciones son desordenadas y normalmente en lo que derivan es en agresión o en deseo de venganza, ¿no? ¿Os habéis pillado alguna vez diciendo ojalá se le caiga el techo encima a este desgraciado? Esos deseos son humanos, pero hablan de, sobre todo si es algo continuado, ¿no? de una energía de la rabia mal administrada. ¿Qué nos causa? Bueno, hablar también de la importancia del contagio. Es decir, cuando uno está enfadado, como con todas las emociones primarias pasa, y pasa para la supervivencia, hay una tendencia muy, muy fuerte al contagio. ¿Habéis estado cerca de alguien enfadado últimamente? Que está quejándose, no, esto es una mierda, y el gobierno, y los medios, y está todo podrido, y estoy harto. Y es muy difícil sustraerse, estar al lado de alguien que siente eso o que lo expresa de ese modo y no mirarlo así y desear salir corriendo en dirección contraria. Pero en realidad el iracundo está muy contento si tiene grupo, si esto produce una energía grupal. Así que hay que tener mucho cuidado cuando uno emite o hace acciones o expresa ira de forma desordenada porque tiende a contagiarse. Por eso hay que expresar ira cuando convenga, sí, pero de forma ordenada y que se contagie la buena forma. ¿Qué nos causa ira a nosotros? Bueno, pues aquí vuelvo a lanzar la pregunta al chat y sí que te rogaría, Antonio, un resumen después, mientras yo voy leyendo algunas cosas que me han dicho mis seres cercanos cuando les he preguntado, también personas con las que tengo sesiones de coaching o de terapia. Leo, a ver si se parecen a las vuestras. Injusticia, impotencia, incompetencia, insatisfacción, todas empiezan por in. Injusticia de nuevo. Antonio, por favor, me las resumes al final, qué es lo que ves tú que tienen en común. Vale, de acuerdo. Digo algunas cosas que me han dicho, las cosas que me dan una rabia descontrolada, los políticos, Pedro Sánchez en especial, que haya problemas con productos básicos como sal y harina, el reparto doméstico, ¿no? Considero que mi pareja no hace lo suficiente, mi hijo diciendo papá, 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 papá,
mi vecino, que saca el perro 7 veces, que lo tengo bien vigilado, es un insolidario, el buen rollismo de la gente que pone música y cree que es DJ y yo no puedo trabajar, aplausos. Esto sí que me llamó la atención. Digo, ¿te dan ira los aplausos de las 8 de la tarde? Y dice, sí, porque ¿quién me aplaude a mí? El que las mascarillas en la farmacia cuesten 10 euros. Y en cuanto a la vida profesional, me señalan cosas como las siguientes. Me he sentido excluido en comunicaciones importantes de mi empresa. No se me ha tenido en cuenta para ver cómo salimos de esto. No se nos ha pedido opinión. No me funciona la aplicación para reunirme virtualmente y el informático va y me dice que es culpa mía, que tengo una porquería de equipo o de tarjeta gráfica. Tengo que hablar en una reunión y el responsable no me da paso. Formo parte de un ERTE al 30% y estoy trabajando el 100% del tiempo. Me entero el domingo de que el lunes trabajo. Bueno, estas son las cosas que me han dicho personas con las que tengo contacto cercano. No sé si, Antonio, ves que hay algo distinto. Sí. Bueno, voy a empezar por la última que ha entrado, que es que te quedes en la cuarentena con tu suegra en casa después de 40 días. Ha dicho algo, pero fundamentalmente hemos leído cosas como el trato que se está dando a las personas mayores, la falta de humildad, las personas que están actuando contra tus propios objetivos o valores. La falta de humildad lo han señalado varias personas. Estefanía habla de la falta de empatía, la irracionalidad de algunas personas, la injusticia, la frustración. Estos son la falta de empatía, entra ahora otra vez. Estos son los asuntos más repetidos. En todo caso... Que las empresas, perdóname, porque además sobre la empresa, sí. el aprovechamiento, dice Alba, el aprovechamiento de las empresas en esta situación y las mentiras que se vierten en estos momentos, dice María. En todo caso, el denominador común que escucho, que leo, que veo, es que estas cosas que me estáis diciendo en el chat os frustran, ¿no? Os hacen sentir malestar, impotencia. Y en algunos casos hay una percepción de agresión, ¿no? Si yo creo que me están mintiendo, de alguna manera creo que me están agrediendo, me están faltando al respeto. Y subrayo de esta parte la palabra percepción. Lo percibo. No lo sé a ciencia cierta, no hay un documento que lo diga, pero yo percibo que hay engaño aquí. Independientemente de que lo haya o no. Y luego somos la única especie que es capaz de tener ira o de sentir ira, otras emociones también, pero la ira especialmente, sin que haya objeto. Es decir, podemos desarrollar ira a través de una idea, de un concepto, de un recuerdo, ¿no? Hasta donde se sabe, las gacelas no están, una vez que han escapado del león, no están diciendo ¡qué mal me pasé! ¡Qué horror! Ni están deseando que esto no se repita, ni están indignadas porque no haya un sistema de control de leones en esta selva, ¿no? Pero nosotros sí, nuestras ideas nos pueden causar esa ira descontrolada, ¿no? Lo que percibimos, lo que pensamos. Hubo cuando planteé a mis seres cercanos que iba a hacer esta conferencia, hubo una persona que me abrió una posibilidad que para mí no existía y se lo agradecí mucho, que es qué pasa si yo no siento ira. Es decir, yo asisto a esta conferencia por un mero interés, pues, o por amistad o por un interés intelectual, pero yo ira no siento. Dije, ostras, pues igual tengo que hacer un apartado para esto también, ¿no? Porque pues sí, es posible, es verdad que es posible que no la sientas. Y yo creo que si no la sientes te encuentras en uno de estos 3 apartados. Puede ser que no la veas. Por lo menos hasta donde me dice mi experiencia, muy pocas personas se autocalifican de agresivas, ¿no? Poca gente dice de sí misma, yo es que una mala hostia. Es que no hay quien me soporte. Normalmente las personas que tienen ira descontrolada suelen decir de sí mismas lo siguiente, pues que son personas de carácter, que son personas contundentes, que son personas bien plantadas, ¿no? Que son sinceras. Y claro, ¿cómo puedes saber tú
que estás siendo agresivo. Entonces, joder, a ver si estás siendo agresivo y no me doy cuenta. Bueno, pues los indicadores que te animo a que tomes en cuenta es, ¿te dice la gente que verdaderamente no hay quien soporte tus explosiones? Porque, claro, el agresivo tiende a pensar que el estímulo es el estímulo, ¿no? O sea, este estado de nervios está plenamente justificado hacia lo que hay fuera. Tienes a la gente empequeñecida, harta, reprimen sus emociones de enfrente de ti porque saben que te enardeces, y te propongo que escuches con una buena dosis de humildad, porque a lo mejor puedes hacer un aprendizaje y reconducir esa emoción, que es correcta ante la frustración, de una buena manera. La segunda posibilidad es que la reprimas. Bueno, ¿hay alguien que se considera agresivo por aquí? ¿O que considere que tiene una tendencia? Porque esto es Cintia, un sí. poquito heavy, ¿no? Cintia, hay una persona que dice, yo sí, soy consciente de que se me va la pinza de vez en cuando. Bueno. Y otra persona que decía que no sentía ira, sino solamente tristeza colectiva. Alto Ajá. temperamento. Yo necesito ser un... Hay una persona, que esto es muy interesante, que dice, yo necesito ser un poquito más agresiva. Ajá. A veces, últimamente Interesante. llevo unos años que y alguien dice, María Cot dice, tengo carácter fuerte, jeje. Bueno, ya tiene humor esta María. Sí, sí, bueno. Y una cosa que hay una pregunta específica, Cintia. Alguien dice, tengo una duda, María Pardo, ¿cómo saber si haces pequeño a otro? ¿Qué síntomas tiene esa persona? ¿Cómo saber si haces pequeño a otro? Es la ¿Cómo pregunta. saber si haces pequeño a otro? Los indicadores normalmente son de que el otro normalmente no te chista, no te rebate, no se atreve. No se atreve. Y la interpretación que tú puedes hacer de eso es que tienes más razón que un santo, o puedes hacer algo de autocrítica y, y mirarte a ti, mirar qué es lo que haces cuando te enfadas. Es que yo creo que no nos miramos, que no nos damos cuenta, ¿no? Que vamos caminando por la vida con nuestras emociones como si fueran algo que es que no lo podemos manejar o nos viene dado. Y realmente creo que es importante una mirada hacia adentro y una mirada hacia el otro, en el que le podemos dar el espacio y decirle, oye, si tú sientes, si tú crees que puedo ser a veces excesivo en mis formas, o que la pasión que yo siento por las cosas te puede resultar invasiva, te pido que me lo digas, ¿no? Porque a lo mejor no me doy cuenta y te estoy haciendo sentir mal. Esa podría ser una propuesta. De todas maneras, si os parece, vamos con la parte de preguntas al final del todo, ¿no? Para poder ir de manera ordenada completando lo que quiero decir, porque a lo mejor se ve contestado en el desarrollo. Puede ser también, decíamos, que la reprimas. Alguien decía por ahí, necesito ser más agresivo. Yo no sé si lo que necesitas es ser más agresivo o darle salida a una ira. ¿Por qué se puede reprimir la ira? Hay muchas personas que ante esta emoción sienten malestar, ¿no? No le saben encajar corporalmente, ¿no? Es como, esto no lo quiero dentro de mí, y entonces lo que voy a hacer es luchar, ¿no? Como sea, por hundirlo, sofocarlo, aplastarlo. Volvemos a tener la energía de la ira ahí, pero es una energía que está empeñada en callar, sofocar algo que está gritando dentro de ti y que a lo mejor consigues que se calle, pero ahí está. Los que estáis en esta situación, como probablemente sea esa persona que nos ha dicho que necesita ser más agresiva, tenéis indicadores muy claros, ¿no? Igual que el agresivo a lo mejor no se da cuenta o tiene menos oportunidad para darse cuenta, desde luego que el que es pasivo o el que reprime su ira se da cuenta. Y se da cuenta porque hay algo ahí que no funciona, ¿no? Y empieza a rumiar y empieza a acordarse, decir, joder, es que esta persona me ha hecho esto, me ha hecho esto. O tiene una sensación de abuso constante. Es que la gente abusa de mi paciencia, abusa de mi bondad, abusa de mi temple. Y tienen muchísimo riesgo, y puedes saber que tienes tendencia a reprimir tu ira cuando de repente un día, ante una cosa supuestamente nimia, pegas un petardazo que se queda todo el mundo así. No, ¿qué ha pasado?
¿no? Con esta persona que normalmente era tan tranquila, pues lo que ha pasado es que ha estado comiendo ira durante unos días, durante unos meses, durante unos años, y pues ahora esto se le ha ido completamente de las manos. Entonces, por eso es bueno hacer una buena salida de la ira, saber identificarla. Cuando la sientes en el cuerpo, no rechazarla, aprovechar su mensaje y sacarla, pero sacarla de una manera constructiva. Y por lo menos no te comes el bicho, como dicen los andaluces, ¿no? Sino que el bicho sale. Y luego hay una tercera opción. Yo no sé si hay muchos de estos por aquí en el chat, ¿no? De los que sienten que comen su ira y que tienen estas rumiaciones, estos pensamientos, esta insatisfacción y esta sensación de que ni yo que soy tan anticonflicto y tan facilitador, ni agradecido ni pagado, ¿no? Y esto, ahí lo tengo. Y luego puede ser que de verdad no la sientas. Y entonces aquí puede pasar dos cosas. La primera es que a lo mejor sí que la sientes, pero la gestionas bien. O sea, tienes un primer momento en el que te sube el calor, en el que te sientes que se te puede desbordar, pero sabes parar, sabes construir sobre esto y sabes utilizar tu ira para algo bueno, con lo cual dices, no la siento, pero a lo mejor sí que la sientes y la has aprovechado, ¿no? Le has dado una salida correcta y por eso no estás perturbado, por así decir. Con todo el cuidado con la palabra perturbación, que no quiero hacer referencia, por supuesto, a ninguna enfermedad mental. O bien puede ser que tú formes parte de un colectivo de personas que tienen aplanamiento emocional, ¿no? Personas que son menos expresivas, pero son menos expresivas no solamente para la ira, sino para todo el conjunto de emociones, ¿no? Es decir, ¿y tú cómo puedes saber si formas parte de este colectivo? Y no es que seas un tipo tranquilo, sino que lo que eres es una persona muy plana, efectivamente. Pues normalmente los que te rodean te lo dicen. Te dicen que emites mensajes confusos, que no saben si vas o vienes, que despistas un montón, te reclaman intensidad en tus emociones. Y tú, por dentro, te das cuenta de que no conectas, de que ves a la gente que es emocional como si fuera gente que habla un idioma que tú no entiendes o no compartes. Si formas parte de este colectivo, pues puedes aprender por lo menos a conectar con las personas que sí que la sienten, a entender qué es lo que hay ahí detrás y por lo menos a comunicarte con ellas eficazmente, ¿no? Ir más allá para cada uno de estos tres colectivos supondría pues un proceso mucho más profundo, ¿no? Que va más allá de una conferencia. Y todas estas veces que me habéis dicho que habéis sentido ira, ¿creéis que le habéis dado una buena salida? ¿Creéis que...? Os pregunto por la acción que fue después. No, todas no. ¿Todas no? No, Sí, dice sí. Alba. A veces sí, a veces no, dice José María. Sí, claro. Las redes sociales aguantan todo. Esto también es muy interesante, ¿no? No, generalmente no. Alguna vez sí que le he sabido dar salida. No, pero creo que he aprendido con los años, dice María. Casi nunca. Ante el contexto actual, no. La ira me salvó la vida cuando me volcó una barca en el mar y salí con furia. Habitualmente respondo organizada y constructivamente. Lo que necesito aprender es poder responder en alguna ocasión de modo desorganizado. Yo a veces siento que me frustro cuando no le doy salida adecuadamente, dice Víctor Fernández. Miguel Ángel dice que no. Hay una de Enrique que dice que la ira le salvó la vida al caerse de una lancha, que es interesante. Con mi ex todavía no lo consigo. Unas veces sí, otras veces no. Bueno, vamos por partes. Respecto a la persona que ha dicho que la ira le salvó la vida, claro, hay que hacer un apartado para situaciones límite, ¿no? En una situación límite, la ira en su versión más animal, por supuesto que te puede hacer tener gestas, ¿no? Cosas que dices tú, ostras, que yo he hecho esto, no me lo puedo creer, ¿no? Si yo no tengo una fisiología que me lo permita.
aparte de estas situaciones, en las situaciones pues, de frustración más diaria, ¿no? Como bueno, ahora mismo puede ser tu suegra, ¿no? Si es una suegra poco estimulante o muy estimulante pero en el mal sentido, hay una mayoría de noes y luego hay personas que me dicen que han aprendido, ¿no? Me gustaría daros una de las claves de manejo de la ira. Hay muchísimas técnicas, si tú crees que tienes un exceso, técnicas de drenaje, ¿no? Es decir, si tú llevas mucho tiempo o poco tiempo pero con una ira muy intensa, es probable que tu sistema necesite pues un agujero por el que drenar toda esa ira, ¿no? Entonces, todas las cuestiones o las herramientas que tienen que ver con el ejercicio, con grito y patada, ¿no? Pueden hacer que ese exceso salga. Pero fijaos que allí no estamos construyendo nada, solamente estamos haciendo que el sobrante salga. La suegra sigue ahí y sigue metiéndome elementos, ¿no? Con los que yo pues me perturbo, me molesto. Mi suegra, mi jefe o el ERTE que no se soluciona o las ayudas que no llegan, ¿no? O las mascarillas que valen 10 euros. Una sugerencia que os hago, que a lo mejor ya la estáis poniendo en práctica y por eso hay algunas personas que me están diciendo, es que yo ya he aprendido, ¿no? He aprendido a darle salida. Puede ser que algunos de vosotros ya estéis siguiendo este camino y a lo mejor podéis, ¿no? En el final de la conferencia compartir esas experiencias. Desde la psicoterapia racionalista se propone una solución cuando tú sientes que la ira se te está desbordando. Y lo primero tiene que ver con la parada, el ser capaz de parar. Seguramente todos hemos estado alterados alguna vez y hay un dicho que circula por ahí que es, si te sientes muy alterado, cuenta hasta 10. Esto es algo que siempre me ha causado una curiosidad tremenda. ¿Por qué 10? ¿Por qué 10 y no 17, que es un número primo mucho más bonito? ¿No? ¿No os llama la atención? A mí es algo que siempre me ha sorprendido hasta que aprendí que lo que tardamos en contar hasta 10 es el tiempo medio, cuando cuentas hasta 10 transcurren aproximadamente entre 4 y 6 segundos, es el tiempo medio que tarda en viajar la información de tu cerebro emocional, de tu amígdala, a tu corteza frontal. Es por eso, por lo que dicen, cuenta hasta 10. Pero uno puede decir, ay Dios, que a mí con 10 no me da, ¿no? Porque yo noto que esto con 10 no tengo. En ese caso, si tú crees que la ira te desborda y que con 10 no va a ser suficiente, tú tienes derecho a pedir una parada, ¿no? En el caso de que estés teniendo información virtual, es decir, que estés escribiendo una respuesta a un email, suelta el teclado ya, porque todo lo que salga de ahí va a ser ira pura y descontrolada. Sepárate del teclado, tómate un tiempo y vuelve cuando ya tu corteza frontal esté participando. Si es una ira que tú crees que es manejable, todas las corrientes en psicología proponen hacer una parada sencilla, ¿no? Una parada que puede ser visualizar un stop o hacer esta cuenta que os estaba diciendo antes, cualquier elemento que para ti signifique la parada y te puedas concentrar en él. Si consigues parar y te das cuenta de que lo has logrado, lo siguiente es poner una etiqueta. Como veis, lo que estamos intentando es poner razón a una explosión emocional. Entonces, si tú consigues poner una etiqueta a lo que estás sintiendo y definir lo que estás sintiendo, estás más cerca de poner raciocinio ahí dentro. Pues, por ejemplo, estoy sintiendo indignación. Vale. Y a partir de aquí vamos a desplegar un proceso. Si yo os pregunto, ¿qué es lo que os causa ira? Probablemente haya una confusión en vosotros entre el estímulo y la causa. Por ejemplo, si le pregunto a la persona que ha dicho lo de la suegra, le digo, ¿a ti entonces qué es lo que te causa rabia? Me dirá, pues mi suegra, te lo acabo de decir. Pues tu suegra puede ser el estímulo, pero no es la causa. La causa de tu enfado, y sobre todo de tu enfado explosivo, es lo que tú te dices a ti mismo sobre ese estímulo. Acerca del diálogo interior y de
de cómo nos puede ayudar o perjudicar, hay escritos infinidad de libros, ¿no? Ya al final de la charla podremos hablar de cómo haceros pasar referencias si estas cosas os interesan, pero básicamente casi toda la literatura dice lo mismo. El diálogo interior que nos genera ira es un diálogo que contiene una expectativa irracional que se manifiesta en términos de exigencia. O sea, yo me indigno porque, si me indigno contra mí mismo es porque estoy haciendo un correo y no me sale, o estoy haciendo una tarea que tengo que hacer y no me sale, y me cabreo porque tengo la expectativa de que yo absolutamente debo hacer esto bien en el tiempo que se me ha asignado. O si mi ira es contra otra persona, pues esa otra persona debe absolutamente hacer las cosas como yo considero que se deben hacer, ¿no? Pedro Sánchez debe hacer esto, mi jefe debe hacer aquello, la empresa debería comunicar aquello otro, y el problema no es decirlo, sino es aferrarse a ello, pues como decía Isabel Pantoja, no te aferres, ¿no? Siéntelo, pero no te aferres. Aférrate a una creencia mucho más adaptativa. Si te aferras a la exigencia, esto tiene que ser así, lo siguiente que viene es, tengo todo el derecho a estar cabreado como una mona. Y a partir de aquí empiezo a circular, a hacer círculos, a seleccionar toda la información y fíjate, y peor cada día, y más memes, y más correos, y más en la misma secuencia, y la ira creciendo. La ira está ahí, en ese diálogo interior, y puede crecer o puede apagarse en función de lo que nos digamos, ¿no? O por lo menos es un elemento importante a tener en cuenta. 2 axiomas. Un axioma es verdad que no permite refutación. Primera, yo puedo controlar mi pensamiento. Ahí lo dejo. Podéis decirme cosas en el chat, podéis ponerme verde. Perdona, pero eso no es así. Pero la segunda sí que puede enfadaros más todavía, que es todo el mundo lo hace lo mejor que sabe. ¿Está os cabreo? Todo el mundo es todo el mundo, ¿eh? Si tú piensas eso, a partir de ahí, el enfado disparado desaparece. Y la gente, Cintia, sí. hay algunas reacciones aquí. Uh-huh. Puede, mentira, no. Hay una persona que dice, y la gente mala, Ajá. por eso hay que comprender. Va a ser que no. Depende de las ganas que tenga el segundo axioma. Dice Rosa. Bueno, puedo entender perfectamente la resistencia ante este argumento, porque yo misma lo tuve cuando estudiaba cómo ayudar a la gente a controlar sus emociones. Claro, las primeras preguntas que me venían son las que me habéis hecho vosotros, ¿no? Pero existe el malvado, el perverso, el que disfruta haciendo daño, ¿no? Ese sí que, ¿no? Tengo derecho a cabrearme con él. Vamos a ver, por supuesto que tenéis derecho a enfadaros con una persona que hace el mal y se jacta de ello. Pero lo que os pido es que vuestro pensamiento no añada un sufrimiento a ese hecho, que ya de por sí, pues efectivamente tiene una dosis de dolor que uno tiene que encajar de alguna forma. Los pensamientos en los que yo le pongo todavía más sal, adivino, futuro, es decir, añado a la situación cosas que tiene y cosas que no tiene, es a lo que me refiero. Y de hecho, malvados de película, hay pocos. Cintia, aquí hay algunos comentarios que está haciendo la gente que te pueden interesar. Luis dice que con conciencia y entrenamiento diario sí, y luego he aprendido un par de cosas. He aprendido a tener compasión de forma positiva, entendiendo a quien no puede hacerlo de otra manera, y otra más. Yo hasta me pongo a meditar buscando la paz en mi mente para no decir cosas de las cuales me arrepienta. También la ira no puede amargar mi vida, dice Soledad. Bueno, me gusta lo que dice Soledad porque es una reflexión que contiene ira, ¿no? No pienso permitir, de alguna manera. Y eso tiene ira de la buena, ¿no? Que es aquí tienen una barrera, ¿no? Las personas que pretendan
hacer que yo me perturbe o que yo, tenga menos amor por la vida. Luego hay personas que desarrollan estrategias como la relajación, el mindfulness, etc. Yo he querido centrarme en esto porque esto depende tantísimo de ti. Son tus gafas, las gafas a través de las cuales miras el mundo. Si tú controlas estas gafas, esta forma de pensar y de percibir el mundo con estos dos axiomas, el cómo tú lo sientes es radicalmente diferente. Lo que pasa es que no es nada fácil. Yo siento esto que os digo, esto que yo coloco aquí me ha costado años llegar a ello. Creo que todo el mundo lo hace lo mejor que sabe, que no significa que lo haga lo mejor posible. Es una cosa bien distinta. Subrayo lo mejor que sabe, porque, claro, yo me creo mejor que un asesino, pero es que, vamos a ver, es que yo he tenido un padre y una madre que me han querido, yo he tenido una educación en valores, y yo no sé si ese asesino la ha tenido. Es decir, a lo mejor esas personas que hacen el mal, que es tan evidente, ¿no? que esto es verdaderamente irrefutable, si nos ponemos a entender de dónde proceden, qué es lo que han tenido, como escuela, como... Pues bueno, alguno hay que sale de la nada, ¿no? Y que simplemente tiene una ausencia total de empatía y es algo neurológico, pero es el mínimo de la población. Y en todo caso, sea así o no, para tu bienestar emocional te ayuda pensar que a lo mejor tú desconoces esa razón, pero esa razón existe, ¿no? Es decir, que dentro de las posibilidades de esa persona, del repertorio de acción de esa persona, no hay más, no sabe hacerlo mejor. A eso me refería. Sí. Lo que pasa es que soy muy consciente de que esto trae mucha cola, ¿eh? No... Una cosa más que decía Félix, bueno, una persona más decía, identifico en mí la tiranía de mis pensamientos y estoy logrando neutralizarla. Otra persona decía antes que los pensamientos no puedes decidir los que te entran, por así decirlo, los que te aparecen, pero sí cómo manejarlos. Y luego Inmaculada dice que creo que los políticos y las políticos o los políticos han tenido muy buena educación. Yo entiendo que aún así parece que... Sí, ¿verdad? Y cuesta entenderlo. La verdad es que en ese sentido me sirvió tener un puesto de muchísima responsabilidad en un momento dado de mi vida y tener decisiones que afectaban a cantidades ingentes de personas y darme cuenta de que no podía hacer nada que ayudara a la mayor parte de las personas, ¿no? Sino que podía ayudar a unos cuantos, pero que mi rol no era salvar, sino ser directora de recursos humanos, ¿no? Y ahí se produjo una escisión en mi persona que los que me conocéis sabéis que me llevó a explotar directamente, ¿no? Salí muy mal parada de aquella situación. Pero en todo caso, me vi ahí, donde probablemente se ven políticos, ¿no? En los que hay tropecientos millones de intereses de cruzados, asesores, etc. Quiero decir con esto que no los estoy justificando, ¿no? Que yo probablemente siento la misma indignación que siente mucha gente. Lo que pasa es que no dejo que esa indignación entre en mi corazón y me haga sufrir más de lo necesario, ¿no? Que de eso se trata, ¿no? De eso se trata, de que tengamos una herramienta para sentir ira, sí, y esa ira que nos hace luchar por lo que creemos justo, y change.org, pero no destruir, quemar puentes, eliminar comunicación, que es lo que hace la ira descontrolada. A eso me estoy refiriendo, ¿eh? No a ignorar el mensaje que, por supuesto, está ahí. Mi propuesta es detectar esos pensamientos que están poniendo sal y pimienta, que están poniendo gasolina a este fuego y transformarlos en pensamientos mucho más adaptativos, ¿no? Pensamientos que me ayuden a llegar a una acción que alivie esta ira, pero que sirva para algo, ¿no? Que tenga a ser posible una solución de continuidad y aporte algo nuevo. Si estamos hablando del mundo de la empresa, aporte algo a la comunicación, a los resultados de la compañía. Si estamos hablando de nuestro mundo personal,
familiar pues aporte a la armonía de la familia. Algunas sugerencias son, pues bueno, claramente yo preferiría que pues mi hija se conformase o mi hija tuviese claro lo que quiere hacer, o yo lo preferiría, o preferiría que no me dijeran papá, 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 pero no lo necesito. No lo necesito para ser... Mi felicidad no está condicionada ahí, no soy capaz de sobreponerme a ello. También creo que una visión interesante que os puede ayudar cuando os encontréis enfrente de estos pensamientos, ¿no? que nos damos cuenta de que nos conducen hacia una indignación estéril, podría ser conectarse con la necesidad que hay detrás del enfado. Porque hay algunas de las cosas que me dijeron las personas a las que pregunté, ¿por qué te has enfadado últimamente?, que me llamó especialmente la atención y no sabía al principio decir muy bien qué necesidad hay detrás. Porque claro, si un señor me dice, estoy muy enfadado porque no me han convocado a una reunión en la que yo tenía que estar, pues de alguna manera es un enfado racional, ¿no? Efectivamente, yo tenía que estar en esa reunión y no estoy. Y la necesidad que hay detrás de ahí es ser tenido en cuenta para futuras reuniones, y si tú te calmas, puedes emitir una acción en la que pues escribes un mail diciendo, oye, o llamas y dices, oye, esto ha sucedido así, yo tenía que haber estado aquí, por favor, para la próxima vez tenedme en cuenta. Se finí. Pero claro, ¿qué pasa con las necesidades cuando dices, aquí no sé qué necesidad hay debajo de aquí? Vamos a ver, el señor que se indigna porque su vecino saca al perro 7 veces, dice, míralo, míralo, van 7, ¿no? Cuando nos han dicho claramente que confinamiento, confinamiento. ¿Qué necesidad tengo yo, ¿no? Que necesito que se satisfaga. Pues si soy capaz de calmarme, puedo darme cuenta de que la necesidad que tengo yo no atendida ahí detrás es que me gustaría mucho respirar aire fresco y darme esa misma vuelta, que me gustaría poder ejercitar mis piernas, que me gustaría poder hacer cosas que toman la forma de ese señor con perro que no soy yo. Y de esta manera puedo decir, bueno, pues con los medios que tengo, ¿qué puedo hacer? ¿No? Y te das cuenta de que hay gente que lo supera, ¿eh? Y de que pone en el suelo de su cocina aceite y se pone a hacer como si estuviera corriendo, ¿no? Con unos medios, vamos a decir, pues que no son